¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:04. Estás sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM en Austin, Texas. También puedes estar a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx. Estamos aquí, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para hablar acerca del tema diversas caras del feminismo en la actualidad. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, ¿tú qué tal? También muy bien, y bueno, te comento antes de iniciar con el tema que tenemos por aquí esta novela berlinesa, Hermanos de Sangre, de Ernest Haffner. Sí, Haffner. Si quieres participar por este obsequio, cortesía de Grupo Planeta, puedes comunicarte a través de cualquiera de nuestras vías, ya sean los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83 o en un mensaje vía WhatsApp al celular 333 822 3208 y comentarnos qué crees que signifique el feminismo, este movimiento, hacia dónde apunta, es algo positivo, es algo negativo. Compártenos tu opinión acerca del feminismo, por favor, y ya estarás participando por este obsequio. En cualquier caso, sería interesante conocer tu opinión, quieras o no participar. Por el WhatsApp también. Sí, por el WhatsApp, por supuesto. Recuerda, si es vía WhatsApp, es importante que nos pongas tu nombre completo para si quieres participar por el obsequio. Y bueno, entrando ya de lleno al tema que nos atañe el día de hoy, que va en función a las distintas caras del feminismo. En algunas ocasiones hemos hablado, y también en días pasados, por los temas que estuvimos hablando, necesariamente nos obliga a subrayar o a intentar esclarecer este aspecto mucho más velado a propósito de la queja, digamos, la queja feminista de pronto, ¿no? Decimos, hay muchas cosas que quizás de la misma manera podrían ponerse en un estandarte como de desigualdad hacia el hombre, y no obstante pasan por alto, y pasan increíblemente por alto. Entonces esto necesariamente debe tener algún motivo ahí impreso, ¿no? De pronto este movimiento feminista va cobrando una magnitud que posiblemente rebasa mucho más allá de lo que tendría que ver con un sentido de equidad o de justicia, y se pasa directamente al terreno simplemente del odio hacia el hombre, ¿no? Porque se declara de pronto al hombre como enemigo natural de la mujer. A veces explícita, otras veces implícitamente en el discurso, en muchos de los discursos feministas, y se asume que el feminismo aparece como opuesto al machismo. Aquí hay algo curioso, debería de también existir, al menos en términos coloquiales, para poder distinguir entre uno y otro. Si se atribuye este concepto de machismo, yo me pregunto por qué no existe el embrismo, ¿no? Porque verdaderamente se asume como feminismo, algo que alude a la feminidad, algo que alude a lo que se supone que tendría que ser un estandarte para la mujer, cuando pese a tener ese nombre, en muchísimas ocasiones, lamentablemente, considero yo que las más manifestaciones de este movimiento, lo que se trata de hacer es, o lo que está de fondo más bien, es una absoluta renegación precisamente de la condición femenina y una devaluación velada de la condición femenina.
Ujú. De alguna manera tendríamos que entender como muchas como de las declaraciones que se van haciendo alrededor de este movimiento, porque acá hay que entender algo antes de empezar a desglosar esto. Cuando hablamos de feminismo, inmediatamente nos remonta a ciertos aspectos ya de la vida cotidiana, no es que las feministas son así, es que las feministas son asá, pero hubo un primer momento en donde estas mujeres que comienzan el movimiento van alrededor de los derechos de la mujer, de su derecho de votar, de su derecho de, muchas gracias, De de trabajar. su derecho de trabajar, de estudiar, y ahí es en donde está el feminismo, ¿no? En donde hay de alguna manera una búsqueda de la igualdad de derechos. Esto va a ser clave para lo que vamos a hablar posteriormente. Es una igualdad de derechos. Nos hemos visto durante muchos momentos de la historia de la humanidad cómo ciertos grupos, ciertas etnias, ciertas personas con ideologías distintas se van viendo marginadas, discriminadas y tratadas no como seres humanos de primera calidad, sino como una segunda clase de seres humanos. Y esto lo vamos a ver en muchos sentidos y en muchos momentos, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar en la Alemania, en la ocupación nazi, en cómo los judíos se devalúan dentro de su, digamos, dentro de la jerarquía de seres humanos. Se les va llevando a ciertos barrios, tienen que identificarse como tal y esto va en escalada hacia un exterminio, ¿no? Esto lo podríamos ver tal vez no de una manera tan extrema, pero en muchas otras personas, por ejemplo en las personas afroamericanas, en el tiempo en el que la esclavitud todavía estaba en boga, como tenían distintas, ¿cómo lo podríamos decir? Como distintas áreas en donde pudieran estar y no estar, ¿no? Por ahí hay una anécdota tristísima de Mohamed Ali, en cuanto acababa de ser medallista olímpico de box y regresa a su pueblo en una parte en donde el racismo estaba bueno, en apogeo en los Estados Unidos, en su pueblo natal, llega colgando su medalla con muchísimo gusto, orgullosísimo de lo que había hecho, y llega y se quiere tomar un café en una cafetería en el centro de su ciudad y le dicen que no le pueden servir por su color, ¿no? Y esta persona dice, a ver, ¿cómo? ¿No? Soy medallista olímpico, fui a representar a mi país a los Juegos Olímpicos, soy un atleta de calidad mundial y no se me puede servir un café en mi pueblo, ¿no? Hay este tipo de discriminación, y si se fija, va hacia un argumento totalmente nulo. Muchas veces se va pensando, bueno, es que la gente de antes pensaba, creía, tenía este tipo de ideologías distintas, más allá de las ideologías. Lo que estamos viendo ahí es como un grupo de personas tienen un privilegio de poder sobre de otras. Esto es algo aberrante en muchos sentidos. Más allá de que si tienen alma, de que si hablan mi idioma, de que si somos del mismo color, que si el sexo fuerte, el sexo débil, ahí la cosa es mantener un privilegio sobre un grupo de personas. Cuando hablamos, y esto va en todo sentido, por ejemplo, en un matriarcado, en una sociedad en donde las mujeres van dominando, no quiere decir que entonces las mujeres hacen el trabajo de hombres, sino que las mujeres quedan privilegiadas en sus derechos sobre los hombres. Y esto nos va haciendo una parte de la historia en donde se necesita que haya un grupo que vaya en contra de esto. ¿Para qué? Para promover la igualdad de derechos principalmente. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una igualdad de condiciones. Esto es muy distinto. Lo que se está argumentando en un primer momento es la igualdad de derechos. Entonces, ¿en qué momento se pierde la guía? ¿En qué momento se giró el timón tan hacia un lado como para que ahora se vuelva o se pueda llegar a manifestar como un movimiento de odio o como hasta una cierta guerra ante el grupo que antes se sentía como que estaba oprimiéndolos, ¿no? Vamos a hacer un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu mirada, 6:19. Estamos hablando hoy de las distintas caras del feminismo en la actualidad. Y tú ibas hablando, José Luis, de esta diferencia entre buscar verdaderamente con un sentido de justicia, ¿no? Buscar luchar contra algo que, pues sí, en efecto, aparece como una aberración. Y la otra parte de sumarse ya más que nada por otro tipo de conflictos
que no tienen mucho que ver verdaderamente con este sentido de justicia, sino más bien con una especie de sentido de venganza, ¿no? Y de una venganza con unas características muy peculiares, porque va como un sentimiento de indignación casi transgeneracional, ¿no? ¿Por qué? Porque en general hay muchas mujeres que se dicen parte de estos movimientos, que verdaderamente se viven ofendidas por los hombres específicamente, ¿no? Se viven en esta... ¿Por qué? No por una falta que les haya sido infringida a esta persona directamente, a esta mujer directamente. O quizás, como comentábamos el día de ayer, a propósito de la misoginia, ayer y antier, hay muchas cosas que se atribuyen directamente al género y que se asume entonces que se está tratando de una injusticia a propósito del género, cuando no a propósito verdaderamente de las capacidades y del desempeño que tienes, ¿no? Entonces esto aparece como una salida fácil y rápida para muchas personas, en tanto a no encarar verdaderamente algunos aspectos que podrían estar haciendo interferencia en el desempeño laboral, en cuanto a las relaciones interpersonales, etcétera, 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 atribuyéndoselo inmediatamente a algo de lo cual no es culpable y no tiene mayor posibilidad de modificarlo, como es su género, ¿no? Esto también ocurre en muchas otras ocasiones con grupos que se consideran minorías o que se consideran en desventaja, no únicamente en estas caras no tan mencionadas del feminismo. Pero bueno, el día de hoy estamos hablando específicamente del feminismo. Entonces, esta exigencia que se hace y este odio con el que se dirige gran parte del discurso va de alguna forma fungiendo como un cobertor que les permite ya no buscar justicia y respeto para cualquiera que sea el género, sino poder infringir precisamente y poder faltar al respeto con con el sentimiento de que se tiene derecho de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me aventaron a mí la primera piedra, entonces ahora yo simplemente estoy respondiendo. ¿Y cuál fue esa piedra? No, pues a lo mejor la de los antepasados, ¿no? Que desde hace muchos años a las mujeres antes no les permitían, y bueno, sí, pero directamente a ti como persona, a lo mejor pueden llegar a enumerar una serie de situaciones que atribuyen, como decía antes, a su condición femenina, cuando podrían fácilmente deberse a muchas otras circunstancias. Vamos a pensar claramente que si nosotros no discriminásemos en absoluto, lo cual no sería una cosa inteligente, por cierto, si nosotros no discriminásemos en absoluto, trataríamos a absolutamente todos por igual, a todo y a todos. Digo que no sería una cosa inteligente porque estaríamos pensando que se puede tratar exactamente de la misma manera desde un niño, un anciano, una persona con necesidades especiales, una persona que no tiene necesidades especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Somos distintos, cada persona es distinta y aunque no se puede ajustar socialmente, no se puede calibrar, digamos, esta balanza de la justicia para exactamente cada uno de los individuos que forman parte de la sociedad, sí se va haciendo una generalización, no nada más a nivel legal, sino también a nivel moral, a nivel de la conciencia de cada persona. Y posiblemente aún después de tanto revuelo y aún a estas alturas del partido, sí hay ciertas cosas que
permanecen, que continúan siendo respetadas por la sociedad, como en tanto que las diferencias de cómo se debe tratar, por ejemplo, si hablamos de la diferencia de género, a un hombre y a una mujer. Yo creo que hay demasiados momentos en que se contradice muchas veces el discurso de este tipo de feminismo, porque asume que deberían de tenerse todas los mismos derechos y los mismos tratos que el hombre cuando estos le resultan convenientes, más no cuando estos dejan de ser convenientes. Cualquier mujer en ese discurso también consideraría un cerdo patán a cualquier hombre que le pegue un puñetazo en la cara, pero si la va a tratar igual que un hombre, pues los hombres se tiran puñetazos a la cara cuando se ofenden. Uh-huh. Y ahí es en donde está el asunto, ¿no? Uno tendría que pensar que en ciertos aspectos sí, efectivamente tenemos que ser iguales ante la ley, en muchos de estos aspectos, pero cuando eliminamos toda diferencia, eliminamos toda diversidad, esto es algo bastante importante de recalcar. Cuando queremos un trato igualitario en todo, borramos lo que nos hace personas, borramos las diferencias que nos definen. No cuando estamos hablando de un Estado de Derecho, no es lo mismo decir, bueno, si tú matas a alguien, te damos una palmadita en la mano y a ti te sentamos en la silla eléctrica dependiendo de tu sexo. No es esto el punto, sino cómo se va malversando todo lo que tendría que ver con esta búsqueda de igualdad en los aspectos que importan. ¿Por qué? Porque ya, como se lo estábamos diciendo, se transforma en un discurso de odio en donde no tiene mayor intención más que sacar el veneno, sacar todo nuestro coraje que podamos llegar a tener para con uno o para con otro. Estábamos hablando el día de ayer y antier sobre la misoginia, ¿no? Y dentro de muchas de las manifestaciones que vemos normalmente, que vemos ya habitualmente, que es una tristeza, del feminismo, nos vamos a encontrar también un odio hacia el hombre específicamente. ¿Por qué? Porque se sigue viviendo como esta injuria, como si esto fuera algo que me lastima. No hace mucho pasamos el Día de los Padres, ¿no? El Día del Padre. Y por ahí vienen quejas desde donde, bueno, es que ¿por qué hay un Día del Padre, no? ¿Dónde deja esto a las madres solteras, ¿no? ¿Qué sucede con este tipo de familias o a los padres del mismo sexo, ¿no? ¿Dónde van quedando estas celebraciones? A final de cuentas nos separan y nos hacen sufrir a ciertas personas. Y uno dice, realmente podríamos escuchar esto y tirarnos al piso a reír. Porque entonces, ¿qué pasa con el Día de la Madre? ¿Dónde nos deja a todos los hombres, ¿no? Quejas de este estilo, o quejas en donde ya se vuelve una situación en donde, como tú dices, Gabriela, somos iguales para todo, pero si tú me ofendes, yo no te puedo poner un dedo encima, ¿no? Si ya llegamos a un punto de violencia, tú no me puedes poner un dedo encima. ¿Por qué? Porque entonces ya ahí ya se aprovecha. Porque somos distintos. Porque somos distintos, ¿no? Se hacen muchas bromas allá al respecto, ¿no? Así como si somos iguales, tú pones el garrafón, ¿no? Ahí, este tipo de situaciones van resaltando lo absurdo que resulta llevar esto a todos los términos que lo quisiéramos aplicar. Acá tendríamos que ver cómo, por un lado, es necesario que exista una igualdad en ciertos aspectos y en otros, el mantener esas diferencias es lo que nos va definiendo como personas. Y acá nos vamos a topar también con este discurso que ya va cargado más hacia lo perverso, en donde no nada más es esta cosa de que si somos hombres o si somos mujeres, sino de que se intenta hacer una omisión de cualquier referencia que vaya hacia un género, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ahora resulta que hay ciertos grupos, ya más hacia lo radical, en donde dicen que no solamente hay 2 sexos, sino que hay 3, 4, 5, 6, 7 sexos, dependiendo de mis diferencias. Entonces, ya, esto en serio, ya raya en lo absurdo, ¿no? Ya ni siquiera podríamos decir, en este sentido, él o ella, ¿no? Ya deberíamos que decir, ella, ¿no? Para que nadie se vaya a ofender alrededor de este tipo de diferencias, porque todos deberíamos de ser iguales. Si se fija, esto, como le estaba diciendo, se va cargando hacia lo perverso. ¿En qué sentido? En el sentido de que en esa estructura perversa todo se vale. Todo se vale, no hay un límite. Y esto es lo que muchas veces vamos a ver también reflejado dentro de estas manifestaciones radicales del feminismo. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos.
Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy de las distintas caras del feminismo en la actualidad. Tenemos algunas participaciones vía WhatsApp. Nos dice Gabriela Delgado: para mí el feminismo es el extremo de los derechos de la mujer. Muchas gracias, Gabriela, por tu participación. También tenemos por aquí una participación de Elizabeth Aguirre. Nos dice: yo soy una persona que estudia el feminismo, tengo estudios de género, fui psicóloga y estudio psicoanálisis. Esta parte que mencionan es muy de revancha hacia los hombres, y hay una visión más nueva, es buscar una igualdad en derecho a la justicia. Esa visión de revanchismo ya es muy anticuada, y digo con respeto que les faltaría hablar, según lo que he estudiado, que es que buscan igualdad de derecho y trato digno. Eso que mencionan existe, pero ya es menos. Felicidades por el programa. Muchas gracias, Elizabeth. Es justamente lo que estuvimos comentando en los bloques pasados, y creo que más que sea algo novedoso, pienso que más bien inició de esa manera, Elizabeth, porque precisamente como íbamos comentando en bloques pasados, si nos remontamos hace algún tiempo, bueno, pues pensar, y hace no tanto tiempo realmente, ¿no? Pensar que una mujer no tendría derecho, por ejemplo, para votar, pues sí es algo que verdaderamente salta a la vista, ¿no? Es como esta comparación que ponías tú, José Luis, a propósito de las personas afroamericanas, ¿no? En este sentido, yo pensaría más bien que si bien inicia como algo que tiene lugar, después de eso se va colgando, se va sumando muchas otras situaciones que ya no apelan a esta necesidad quizás inicial de que existiese tal movimiento, no únicamente de derechos, sino también de reconocimiento, porque a final de cuentas se puede asumir como algo muy novedoso, un montón de cosas, cuando en realidad, bueno, pues desde la Revolución Francesa ya había mujeres trabajando y formando parte de hasta el ejército, ¿no? Entonces, simplemente el reconocimiento ha sido muy distinto. Entonces, no sé verdaderamente desde dónde hayas empezado a escuchar el programa. Si tú quieres, puedes ver la repetición en Radio Mujer GDL, se llama el canal en YouTube. Canal de YouTube. Se suben los programas, o la repetición inmediata, porque no se suben inmediatamente los programas, es al siguiente día a las 5 de la mañana, digo, por si alguien se siente con ganas de madrugar. Acá la cuestión es que además, bueno, lamentablemente, cuando un cierto concepto o movimiento, incluso a veces algún autor tiene la mala suerte de caer presa de esto, ¿no? Ya por lo general, muchos años después de haber muerto, cuando cualquiera de estas cosas de pronto se vuelve popular, se vulgariza, se empieza a dispersar demasiado y empieza a carecer cada vez más de hasta en algunas ocasiones perder por absoluto el sentido más estricto con el que inició, ¿no? El mensaje más real y más fundamental con el que inició el movimiento o la ideología de algún filósofo o cualquier otra cosa que podamos ver. Digo, esto se ve lamentablemente muy comúnmente. Entonces, de la misma forma, esta situación se va dispersando, se va haciendo como una gran bola de nieve, y hay muchísimas personas que se suman al movimiento, que se suman a marchas, que se suman a cuestiones por el estilo, que se asumen como parte del movimiento, y francamente en la gran mayoría el pensamiento sigue siendo este pensamiento contradictorio, es precisamente este pensamiento contradictorio en donde no hay una verdadera introspección, una verdadera reflexión a propósito de qué es lo que se está pidiendo
simplemente se está pidiendo con gran voracidad. Y quizás tú dices que estudias psicoanálisis, a lo mejor te daría una luz como revisar, por ejemplo, los escritos a propósito de la histeria, que generalmente va a presentarse mucho más comúnmente en las mujeres, y a lo mejor te puede dar un poco de luz del porqué de lo que estamos hablando acá, ¿no? Que no estamos siendo tan específicos y desglosándolo tanto. Uh-huh. Acá, en esto que tú nos vas hablando, sí, justamente me llega la participación como si hubiera sintonizado apenas el programa, Sí, ¿no? yo también pensé que nos estaba escuchando. Es muy posible esto, pero aún así, en lo que tú nos vas acá remarcando en tu participación, hay algo que me brinca de lo que nos dices, que es la justicia, ¿no? Ya que nos empezamos a enfocar en la justicia o en la justicia social, difícilmente nos podemos sacar este término que dices de la revancha, ¿no? Ya cuando estamos hablando de justicia, es justamente que se haga justicia, no que se respete la ley, ¿no? Que es lo que estaba intentando abordar en el bloque pasado al hablar de esta elección perversa alrededor de la diversidad. Cuando todo se vale, cuando todo está permitido, justamente es que podemos entrar en este tipo de contradicciones en donde si tú me robas, yo exijo justicia. ¿Qué es la justicia? ¿No? Cuando hablamos de justicia, pues bueno, si tú me robaste mi estéreo, depende de qué tanto quiera mi estéreo, va a ser lo que yo siento que debe de ser tu castigo. No tiene que ver con que tú robaste y tengas que pagar el daño y aparte el daño agregado que hayas hecho, ¿no? Sino que ya va más hacia lo que nosotros podríamos encarnizarnos con esta otra persona. No tanto como si estuviéramos buscando justamente una equidad, no una igualdad ni una situación justiciera. No sé si es específicamente esto a lo que te estaba refiriendo, pero me brinca un poquito, como te digo, este término alrededor de los movimientos sociales, porque cuando se busca justicia es porque alguien ya se sintió ofendido, cuando alguien se sintió agredido, y no se está buscando que se aplique la ley, porque ley hay, ¿no? Debería de haber en estos sentidos. Cuando estamos pensando, por ejemplo, en estas situaciones de desigualdad en los derechos, ¿no? Como hay ciertos países en donde hay una cultura realmente horrorosa alrededor de los castigos por las violaciones, ¿no? En donde es un argumento válido al momento que ella se lo buscó, ¿no? Andaba muy coqueta, ¿no? No hace mucho tiempo ya también brincó una de estas situaciones acá en nuestro país, que no hay que irnos por esos granitos que brincan en el medio, pero también nos pueden dar un poco de reflexión sobre la realidad que estamos viviendo. No sé si tú lo escuchaste, Gabriela. ¿Cuál? Estos niños que estaban jugando a violar a una compañerita. Ah, sí. Y parece que la maestra tuvo la audacia de decir que la niña era muy coqueta, entonces pues bueno, ¿no? que era lo que se estaba esperando porque era una niña muy bonita. Uf, ¿de dónde sacamos eso, no? Ahí, imaginémonos esta situación. Si nosotros pedimos justicia, bueno, que maten esos niños, ¿no? Porque están creciendo como violadores y los padres los están maleducando, que los exilien a una isla. Si queremos aplicar la ley, esos niños tendrían que encontrar un justo castigo para lo que hicieron. Y sus padres también, porque a final de cuentas son responsabilidad de ellos. Ahí tendríamos que pegarnos a un marco distinto y no pedir este tipo de justicia en donde siempre acaba uno más raspado que el otro, porque si tú me haces algo y yo exijo justicia, la justicia no necesariamente acomoda en el marco legal. Está este término de repente tan común en donde se dice el pueblo hizo justicia, y a esto nos estamos refiriendo cuando lincharon a alguien, ¿no? Cuando lincharon por lo general a algún ladrón o alguna persona que le haya hecho daño a la comunidad. Y eso es justicia social, ¿no? Esto es un término que evidentemente va a abarcar mucho espacio, pero si lo utilizamos de esta manera coloquial, la justicia nos va descolocando de lo que de alguna manera tendría que ser un camino hacia la equidad. Cuando ya buscamos justicia, no es una equidad lo que estamos buscando justamente una venganza con un nombre más suavecito y más elegante. Ahí tendríamos que ver también cómo esto que tú nos vas explicando un poquito sobre esta nueva visión, justamente yo también empato con lo que tú estás diciendo, Gabriela. Por ahí empezó, y por ahí fue que empezamos a hablar en el programa, ¿no? Que justamente era en la necesidad de que se vieran este tipo de derechos para las mujeres. Y lo que puede ir sucediendo con el tiempo, como sucede con todo, es que
se van agregando pensamientos ya más radicales, ¿no? No hay que irnos muy lejos para ver ejemplos de esto en la historia. Por ejemplo, tenemos por ahí el Partido Nacional Socialista, que acabó siendo todo un actor en un genocidio, y que en un principio no era esa la idea, ¿no? Vamos a ir un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:49. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero el día de mañana continuaremos con este tema a propósito de las diversas caras del feminismo en la actualidad. Y bueno, a propósito de esta, digamos, cómo se va torciendo una idea inicial y cómo va mutando en muchas cosas distintas, principalmente en función de del deseo imperante, ya sea en cada persona en particular, como en grupos que a veces se van formando. Algo que se ha dado, y una vez más, insisto, ¿no? Esto no es que nunca antes existiese, pero se empieza a ser mucho más notorio dada la frecuencia, ¿no? Dado que aumenta considerable la frecuencia, y se puede ver pues hasta en el diario vivir, ¿no? Una de estas consecuencias muy claras en esta exigencia de una igualdad es un comportamiento masculinizado, pero masculinizado de una forma un tanto aberrante, como una especie de parodia de un hombre. No es que un hombre en sí necesariamente se tenga que comportar de esa manera, sino que de pronto algunas características que incluso se consideran vicios en los hombres, en muchos hombres, se van apropiando de ellas muchas mujeres, precisamente en este exigir ser iguales o querer como mostrar que son iguales a los hombres. Y curiosamente, incluso en ese desplante se exige un trato distinto, y lo curioso es que se tiene un trato distinto. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué ocurre en el caso del acoso laboral? Vamos a pensar en esta situación clásica en donde el jefe, por ejemplo, se quiere pasar de listo con alguna empleada o con alguna compañera de trabajo, y entonces, bueno, pues se hace tremendo alboroto porque esto es algo penado, etcétera, 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 ¿no? Si le dice alguna frase sumamente sugerente, si la toca de alguna forma indebida, etcétera, etcétera. Ya, digamos, esto todavía dentro del marco que no implica algo, un delito distinto, ¿no? Como sería una violación. Si nos vamos al lado, a este lado, en donde se van adquiriendo, donde se van apropiando estas características que se asumen masculinas, podemos ver claramente, posiblemente cualquier persona que esté trabajando en un lugar donde hay tanto hombres como mujeres, podrá ver claramente cómo esta situación se sucede. En el sentido opuesto, siendo una mujer quien le dice algo claramente sugestivo e insistente a algún compañero de trabajo, no es raro que se trate de algún subordinado, o muchas veces alguien ya sea del mismo nivel o de una jerarquía más alta, que también estén estos acercamientos incómodos de abrazar, de colgarse, de etcétera, etcétera. Y la cuestión es que esto, si bien seguiría entrando en la categoría de acoso laboral, de acoso sexual hacia este compañero de trabajo, no es penado. No es que no sea penado de la misma manera, no es penado. Bueno, a lo mejor
estoy pecando de ignorancia y habrá algún caso en Timbuktu en donde sí metieron a alguien o le dieron una multa a alguien o metieron a alguna mujer un tiempo a la cárcel, no sé, por una situación por el estilo. Pero esto, o que haya demandado a algún hombre, no, lo que pasa es que mi secretaria se me colgó de una forma muy seductora y me pegó los senos, ¿no? Al hombro, ¿qué es eso? No, esto no ocurre. Entonces, este es el tipo de aberraciones, el tipo de torceduras al que nos estamos refiriendo, y que si te pones a ver con atención es algo que ocurre día tras día en muchísimos ámbitos. Uh-huh. Es una pena, ¿no? Porque realmente ahí podríamos ver cómo se toman pasos hacia atrás en lo que algunas personas realmente pueden ir construyendo sobre la igualdad de derechos, ¿no? Porque hay que entender que esto no, muchas veces se quiere tomar, así como lo habíamos estado hablando con la misoginia, como si fuera una enfermedad, como si fuera esta enfermedad de la cultura que nos hace de tal forma o que nos va diciendo, y que no va por una enfermedad. Las más de las veces lo que vemos en este tipo de manifestaciones, ya sea desde la secretaria hasta el pelado que le dijo algo en la calle, es un pensamiento primitivo, ¿no? En donde no estamos viendo alguien que no le enseñaron valores en su casa, sino una persona que cuasi camina para adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una diferenciación. Pensemos, por ejemplo, en algo que es bastante penoso para las mujeres y que es una violencia en todo sentido, ¿no? Cuando bueno, y que también podríamos pensar en otras cosas, ¿no? Como cuando alguien pasa, una mujer pasa, digamos, muy arreglado para una obra y le chiflan y le gritan cosas, es una situación violenta. Pero cuando alguien atractivo en un bar llega y dice algo, ya no es una violencia, ¿no? Ya es un seductor. Sí. Esto, aquí lo que tendríamos que ver es el contexto, ¿no? Evidentemente. ¿Por qué? Porque no quiere decir que si me gusta o si no me gusta la persona se vuelve una situación violenta o no, sino el contexto. Si ya estamos en un bar, tal vez estemos de alguna manera invitando a este tipo de interacciones sociales, ¿no? Que alguien llegue, ¡ay, qué guapa te ves! Quisiera conocerte y lo demás. Yo no puedo decir, qué patán, ¿no? ¿Quién hace eso? Pero estamos yendo a un centro social. Si estamos yendo hacia el trabajo y nos gritan una porquería desde un edificio, pues evidentemente que no es algo que estuviéramos ni siquiera preparados y que se siente violento. Alguien podría argumentar que en un bar también, bueno, pues es que yo fui a platicar con mis... Bueno, sí, pero estamos viendo que es un ambiente totalmente distinto. Y no es que se lo está buscando porque viene muy provocativa. Ahí también tendríamos que pensar en muchas otras cosas. No de estarse buscando, pero definitivamente que nosotros transmitimos un mensaje con lo que vestimos, con cómo nos movemos, con cómo nos expresamos. Y esto también entra dentro de un aspecto que cada uno debería de controlar, ¿no? Porque también, hablando de estas manifestaciones actuales, ¿no? De un feminismo ya más radical, vamos a ver estas marchas en donde salen 800 mujeres, ¿no? Y algunas de ellas salen desnudas y con carteles. Ni así estoy pidiendo que me violen. Sí, respétate tú. Respétate tú primero. Sí. ¿No? Vamos a ver este tipo de incongruencias, justamente, porque evidentemente que alguien que sale desnudo no está pidiendo que lo violen, pero ¿qué está haciendo esa persona? ¿No? ¿Qué está haciendo si no es llamar la atención de los demás? No porque, bueno, es mi derecho, es mi cuerpo, yo puedo hacer con él lo que quiera, y los otros también pueden hacer lo que quieran con sus ojos y con su boca. Así que tenga cuidado hasta dónde lleva sus libertades, porque nuestra libertad se acaba en donde empieza la de los otros. Eso también es una situación de violencia. El desnudarse, por ejemplo, es una situación de violencia. ¿De dónde sacó que es una situación natural? ¿Por qué si una mujer se desnuda de los senos para arriba y los está diciendo como una manifestación es menos violento de que una persona se saque el pene en el metro y se lo muestre? Y se masturbe, ¿no? Que es algo que hacen muchas veces. Ajá, ¿no? ¿En dónde quedamos con esto? Ahí hay que tener mucho cuidado de no caer en ese tipo de excesos. Y como le digo, no es que estemos viendo una enfermedad, sino que estamos viendo un pensamiento primitivo. Pensemos en esto, ¿no? En alguna mujer que haya hecho este tipo de manifestaciones desnuda y gritando, ni así estoy pidiendo que me falten al respeto. No es que sea una ideología, sino que es justamente este camino perverso de incongruencia, en donde todo se vale, ¿sí ve? Donde todo se vale.
tendríamos que pensar en una situación totalmente utópica en donde uno pudiera caminar desnudo por la calle, y utópica no sé en qué sentido, le voy a ser sincero, que uno pudiera caminar por la calle y que nadie le dijera nada, ¿no? Para empezar, si uno hace eso, se lo carga la policía por indecente, ¿no? Por delitos contra la moral, pero si estamos manifestándonos pareciera que ya no vamos a entrar en ese tipo de detalles, ¿no? Pero fíjese cómo se va utilizando esto para torcer el camino, en donde, una vez más, lo que estamos viendo es un pensamiento primitivo, no estamos viendo una construcción, no hay una metáfora, no hay algo que se transmita, no hay un mensaje dentro de esto, sino que es lo real, que surge y que se acaba vomitando hacia el exterior. Hay personas que literalmente lo vomitan hacia el exterior. Ya hablaremos de eso el día de mañana. El día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Vamos a ver quién se lleva este libro. Se lo lleva Gabriela Delgado. Muchas felicidades, Gabriela. Tienes que pasar de 12 a 1 o de 5 a 6 con una copia de tu identificación aquí a la Torre de Promomedios para llevarte tu obsequio. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido. Soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta pronto.